dakit prest gauden. Prest balima gaudea, hasingo gea. Egunon guztioi. Lehenik eta bain eskerrik asko, gaurko agerraldi publiko ontara etorri zaretelako, eta eskerrak eman baita ere Donostiako alkateari, Eneko Goiari gurekin dagoelako, eta baita ere Ainhoa Aizpuru gure diputatuari baita ere, prentsaurreko honetan parte hartuko duelako. Nik egingo du sarrera bat, deialdian jasoko zenuten, zibersegurtasun zentru berriaren inguruko komunikazioa da gaurkoa, eskuartean txosten badaukozue, horretan ja xehetasuna dituzue, baina nik egingo dut sarrera bat, markatuz pixka bat zein dan Foru Aldundun ikuspeditik eta ekimen honen ikuspeditik, daukagun argumentazio edo lerro nagusia, zein dan enfoke nagusia, xehetasun, hor dituzue, baina guretzako behintzat importantea da gaurkoan enfoke orokor bat ematea, aipatza zergatik martxan jarri genuen zentru hau eta hone daukan importantzia. Eta nola, biztanda baita ere, egiten dugun Donostiako udalaren eskutik, elkarrekin egindako lan bat izango dalako, eta horregatik badauka zentzua horko agerraldi elkarrekin egindako honek. Guk esan behar daukagu, Foru Aldundun ikuspeditik, legealdi hasieratik esaten genuela, Gipuzkoako industriak apustu berriek egin behar ditugula, gure egitura industriala berritu beharra daukagula, egokitu beharra daukagula mundu berrira, industria berrietara, eta horregatik importantea dela Gipuzkoako enpresen lehiakortasunen aldeko apustu berriak egitea. Eta horrek ekarriko duena da Gipuzkoako ekonomiaren, etorkizun ekonomiaren sareratze edo ehuntze berri bat egitea, eta biztan baita ere sektore estrategikoen inguruan apustuak egin behar direla. Eta horregatik, etorkizuna eraikiz duzelako tresna bat martxan jarri genuenean, etorkizuna eraikizek edukiko duen helburutako bat justu hori izango da. Da, Gipuzkoako industriak dituen erronka estrategiko nagusiei erantzun egoki bat ematea. Eta horregatik martxan jarri genuen zibersegurtasun zentru berri hau, ideia bezala, hasieran, Gipuzkoako zibersegurtasun industrialerako zentro aurreratua martxan jarriko dugu, horre dokumentazioan ikustu duzuen bezala, eta hori martxan jarri genuen hasieratik industriekin edukitako harremanen eskutik jakin genuelako eta ikusi genuelako irala bizikoa zela apustu hori egitea Gipuzkoako industrietan. Zibersegurtasun arlo hori olatu bada eta olatu hori behar dan bezala hartzea, horri behar dan bezala aurre egitea, hilala bizikoa da Gipuzkoako enpresentzako. Eta horregatik da horren garrantzitsua zentru bat martxan jartzea. Inkesta bat egin genuen, orain dela gutxi, justu aurtengo udan espeski, eta hor datu batzuk agertzen dira guretzako oso esanguratsua direnak. Lehenengo adibidez, Gipuzkoako enpresa gehienak, gehiengo oso zabal bat, ia 94 bat, daude konektatuak. Bere euren sare korporatiboetara edo kanpoko sareetara, baina euren ekoizpen sistema guztiak daude konektatuak. Beraz horrek ekartzen du lehiakortasun ikuspeditik aukera berri bat, baina baita ere arrisku bat. Enpresa industrialen ia 71%ak aldiz ez du plantillan persona espezializaturik erronka horiei aurre egiteko. Eta zibersegurtasun arlo horri behar den bezala heltzeko. Gero, 3 enpresetatik batek bakarrik adierazten du ezarrita daukala protokolo bat zibersegurtasun ikuspeditik. Hor, utxune handia dago. Eta ildo beretik, 53%ak esan du dagoeneko jasan duela zibersegurtasun o ziber erasoen bat. Beraz, ikusten duzuen bezala, datu horiek azpimarratzen dutena da egoera berri baten aurrean gaudela, eta neurri handi batean, enpresa industriala eta enpresa ertain eta txikien egitura industriala ez dagoela prestatuta eraso eta zibersegurtasun arazo horien aurrean. Eta horregatik, azkeneko hilabetetan buru belarri saiatu gera proiektu bat martxan jartzen. Guretzako importantea zen kokapena eta gaur horren inguruan hitz egingo dugu, baina askoz ere importanteagoa zen proiektu sendo bat edukitzea. Eta hortan jardun dugu buru belarri aurreko jundan hilabete hauetan, eta horren fruitua da eskuartean daukezuen txostena. Txosten horretan aipatzen dira, xehetasun guztiak, guk azkeneko hilabete hauetan definitzen jardun deguna. Zeintzun dira proiektu horren helburu nagusiak, alde batetik daukagu ezagutzaren arloa guretzako oso importantea da, eta beraz, I, gehi G, gehi B
laborategi bat martxan jarriko dugu zibersegurotasun arlo horretan, eta horrek martxan jarriko du baita ere zertifikazio lerro bat. Zertifikazio hori gure industrientzat oso importantea da, zertifikatu horiek balioko dutelako nazioarte mailan akreditazio bat edukitzeko eta objektiboki adierazteko prestatua daudela baita ere segurtasun ikuspegitik euren zerbitzu eta euren produktuetan. Hori da guretzako giltzarri importantenetako bat. Ezagutza hori baliatuko dugu zertifikazioak enpresei eskuratzeko. Garbi dago sensibilizazioak eta formazioak garrantzia handia edukiko duela, talentua erakartzeko eta mantentzeko. Gero baita ere, difusioa, zibersegurtasun kultura berri bat ezartzea gure lurraldean funtsezkoa ikusten dugu, eta hortarako observatorio bat martxan jarriko dugu, teknologia arloetarako. Eta gero, garbi daukagu baita ere, prebentzio arloa oso importantea dela, eta baita ere, enpresa sektore berri bat martxan jartzea. Guk ez dugu ahaztu behar, Gipuzkoan martxan jarri dugunean hau, heltzen diogula dagoen sektore bati. Alegia, Gipuzkoan martxan jartzen dugu sektore indartsu bat daukagulako zibersegurtasun ikuspegitik gure lurraldean. Baina nahi dugu oraindik ere gehiago indartu, enpresa berriak sortu, aktibitate eta zerbitzu berriak sortu. Lo que tengo que decir es que el diseño, como decía, está terminado y ahora solo falta la conformación de una fundación pública que estará detrás, que le dará soporte a este centro. La estructura jurídica será la de una fundación pública y pensamos que una vez que se ponga en marcha la fundación, los primeros meses del año que viene ya físicamente se establecerá el trabajo y se pondrá en marcha el centro en sí. Se ubicará en el Parque Empresarial de Zuatzu, contará con unas instalaciones punteras de aproximadamente unos 250 metros cuadrados y nos parece que es una ubicación inmejorable, aquella que hemos acordado, que hemos trabajado de la mano del Ayuntamiento de San Sebastián. Donostia tenía diferentes espacios adecuados, pero pensamos que el de Zuatzu es el más importante o el más adecuado desde el punto de vista de tanto las empresas del sector de las tecnologías de la información y la comunicación implantadas en el propio parque de Zuatzu, las propias empresas dedicadas a la ciberseguridad, que están también en el parque, y también es físicamente también un nodo de comunicaciones muy importante, cercano además a centros de actividad industrial en la capital. Yo, para finalizar, haría una lectura más genérica, más general. ¿Por qué hemos puesto en marcha este centro de ciberseguridad en Guipúzcoa? En primer lugar, porque somos solidarios con la estrategia RIS3 de especialización inteligente impulsada por la Unión Europea. Pensamos que el futuro industrial de Europa reside precisamente en la capacidad que tienen las diferentes regiones y naciones de especializarse de un modo inteligente en aquellas actividades en las que son excelentes, son buenos. Y evidentemente Euskadi, nuestra comunidad autónoma, ha hecho ese movimiento, ha establecido 3 ámbitos en los que reconoce su capacidad y tiene vocación de especializarse de un modo inteligente. Serían el sector de la fabricación avanzada, el sector de la energía, el sector de las biociencias, salud. Esos 3 ámbitos serían los que Euskadi como país se va a especializar y nosotros, evidentemente, como territorio, vamos a conectar con esa estrategia europea y de país. Y vamos a realizar el mismo ejercicio de especialización inteligente. Y lo vamos a hacer en aquellas cuestiones, en aquellos sectores en los que sabemos y tenemos establecido que somos excelentes, que tenemos más capacidad. Y tenemos capacidad también de liderazgo del país. Y yo, para finalizar, diría que es muy bueno que los centros de referencia industriales se equilibren en el conjunto del país. El hecho de que esos centros de referencia tengan un equilibrio territorial en Euskadi es bueno para el conjunto del país. Y Guipúzcoa va a realizar una serie de apuestas de centros de referencia y pensamos que poniendo en marcha esos centros de referencia, estamos construyendo país. Porque precisamente desde el punto de vista industrial, las apuestas equilibradas territorialmente en el conjunto del país son muy necesarias. Porque las empresas del territorio de Guipúzcoa necesitan enganches y centros de referencia para garantizar su futuro. Eta hori da niretzako ideia importantenetako bat. Guk martxan jartzen ditugun zentru horiek, Gipuzkoan martxan jartzen ditugun zentru horiek,
Euskadi eraikitzen dute baita ere. Uste dugulako, referentziazko zentru industrial horiek, modu orekatuan egonda Euskal Herriko lurralde guztietan, horrekin hobeto eraikitzen dugula gure herria. Oreka hori, lurralde oreka hori, ona dela baita ere ikuspegi industrialetik. Eta zentru horiek ekarriko diotela oreka bat, herri osoari. Eta guk uste dugu, gure partetik behintzat, gainera, martxan jartzen diren zentru guzti horiek eduki barutela izugarrizko koordinazioa bai sektore industrialekin eta baita ere erakunde guztiekin. Eta hori da gure bokazioa eta eguneroko lanean jardungo dugu eta jarraituko dugu helburu horrekin, koordinazio hori eta elkarlan hori bultzatzeko. Hori zan nire hasierako irakurketa eta hortik aurrera Donostiako alkateari ematen dut hitza. Neko? Bai, eskerrik asko. Markel, lehenik eta behin uste 6 urte eta erdi direla prentsa areto hau zapaldu ez dudanetik eta aldaketa nabarmena ikusten dut eta burura etortzen zaiden lehenengo gauza da hain zuzen ere segurazki prentsa areto honek daukan itxura berri honek ondo baino beto adierazten duela teknologia berriek zein abiadura hartu duten eta zein garrantzia hartu duten gure bizitzako esparru guztietan, ez? Eta horrek aria ematen dit Donostiako udalak hain zuzen ere ziberseguritate zentru honen proiektuan parte hartzeko arrazoiak zeintzuk diren azaltzeko orduan. Guk garbi ikusi genuen, etorkizuna eraikiz egitasmoaren barruan zehaztu zanean ziberseguritateari buruzko zentro bat egon behartze da, bere kokadekua Donostia izan behartzu da, zalantzarik gabe. Eta hasieratik adierazi genion Gipuzkoako Foru Aldundiari elkarrekin lan egiteko asmoa, hain zuzen ere, helburu hori lortze aldera. Eta hori zergaitik, ¿por qué en especial San Sebastián? ¿No? ¿Por qué nosotros hemos tenido ese interés en que este proyecto que deriva de esa estrategia etorkizuna eraikiz se ubique en San Sebastián? Pues muy claramente. En primer lugar, el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Seguridad, señala claramente que la Unión Europea tendrá necesidad de incorporar 825.000 profesionales cualificados en el ámbito de la ciberseguridad durante los próximos 10 años. Es decir, esta es una de esas áreas de actividad que de cara a futuro va a tener la capacidad de generar empleo, y empleo cualificado además. Hori garbi izan da, eta garbi izan da Donostiak beti paper garrantzitsu bat jokatu behar duela Industria 4.0 estrategia horretan, hori nik beti aldarrikatu izan dut eta entzungo zenidaten behin baino gehiagotan, hori esaten dugu badaudelako gure hirian baldintza batzuk hori ondo egiteko aukera eskaintzen digutenak. Por una parte, Donostia cuenta con un importante tejido empresarial que está ligado a la ciberseguridad como actividad principal o complementaria. Tenemos empresas que creo que son conocidas y referentes en este ámbito, por mencionar S21sec, sin ningún lugar a dudas, o Countercraft, Enigmedia, Arima. También hay empresas ligadas a centros tecnológicos, como Tecnadia, IK4, Vicontech, por ejemplo, o también empresas que trabajan en las TICs, Ibermática, puede ser el caso. Y además, la ciudad cuenta con importantes capacidades en el sector de telecomunicaciones como el Cluster Gaia, que también está en nuestra ciudad, y la operadora MásMóvil, Ibercon, etc. Es decir, yo creo que todos somos conscientes de que en este campo esta ciudad tiene cierta capacidad demostrada, sobre todo por los agentes que trabajan de una forma u otra relacionados con ella. Gainera Donostiak hainbat eta hainbat enpresa ditu ere softwarearen inguruan ibiltzen direnak eta mugitzen direnak eta hoien hazkundea azkeneko urte hauetan nabarmena izan da. Eta azkenik Donostiak goi titulatu eta goi titulatuen artean dauzkan portzentaiak, eta hori beti harrotasunez aipatzen dudan datu bat da, bistakoak dira, ez? Lurraldearekin alderatuta 10% gehiagoko portzentaian mugitzen gera, eta erkidego autonomoarekin
alderatuta 9%tik gora ibiltzen gera. Por lo tanto, tenemos el ecosistema, tenemos el conocimiento, tenemos la materia prima como para poder desarrollar este campo de actividad, y es por eso por lo que, sin ningún género de dudas, pues el Ayuntamiento de San Sebastián ha querido implicarse desde el principio en este proyecto, que para nosotros es muy importante. Y como digo, lo hemos hecho de la mano con la Diputación Foral de Guipúzcoa, buscando un lugar y también, bueno, pues diseñando cuál pueda ser ese centro y cuál puede ser también la implicación que el propio Ayuntamiento tendrá en esa fundación que se constituirá precisamente al efecto de poner en marcha este centro de ciberseguridad de Guipúzcoa en su capital, Donostia. Nik bukatzeko bakarrik esango nuke berrikuntza zentro honek bete-betean ematen duela, eta elkarlan instituzional honek bete-betean ematen dute da, hain zuzen ere, Donostiak daukan estrategi nagusi batean, da zientzia eta berrikuntzaren hiri izatearen estrategi horretan. Beraz, bueno, alde horretatik uste dut berri ona dela gaurkoan ezagutzera ematen dizueguna, eta hemendik aurrera ere emango ditugun pausoak pentsatzen dut oso emankorrak izaten jarraituko dutela. Da, nire aldetik besterik ez, eskerrik asko, eta hitza uste dut dagokida da pasatzea ekonomia sustapeneko diputatuari, Ainhoa Aizpururi. Mila esker Eneko, egun on guztioi. Nire aldetik aurretik esandakoak osatzen saiatuko naiz. Hasiera-hasieratik esan dugu Gipuzkoak osagarri guzti dituela zibersegurtasun zentru bat hartzeko eta horrelako apostu serio bat egiteko. Alde batetik, aipatu diren ezagutza zentru horiek ditugu, bai zentru teknologikoak eta unibertsitateak, nazioartean punta-puntan dauden enpresak eta esperientzidunak eta trajektoria bat, ibilbide bat duten enpresa ditugu, ziberseguritate arloan, eta baita ere startupak, enpresa berriak, ezagutza transferentzia hori egin eta enpresa berriak sortu dira, eta horiek ere Gipuzkoan ditugu. Beraz, Gipuzkoak baditu, balio eta ezagutza horiek zentru hau martxan jartzeko. Beste alde batetik, badakizue, batez ere enpresa txiki eta ertainez osatutako sare industria bat daukagula. Makina erramintak pixu izugarria daukan sare industriala. Sektore horiek erabat eraldatzen ari dira. Konektibidade bat, digitalizazio bat martxan dago, ja diputatu nagusiak esan duen bezala olatu hori ja hemen daukagu, igo egin behar dugu, ezin dugu pasatzen utzi. Eta nik uste dut, zibersegurtasunak arlo horretan izugarrizko eragina duela eta hilalabiziko arlo bat, puntu bat bihurtu dela sektore horietan. Arriskoak ditu, zibererasoak danak ezagutu ditugu eta nolabait jasan ditugu. Aurreko astean izan zian administrazio elektronikoan txartelak eraginda eukututa izan ziren zibereraso batekin. Beste kasu pilo bat entzuten dira, nik uste danak izan degula horren eragina, baino ziberseguritate arlo honek ere aukera izugarriak eskaintzen die batez ere gure enpresai. Beraien produktuak, beraien zerbitzuak, negozio modeloak eraldatzen ari die, zerbitizazio bat suertatzen ari da, eta aukera hori aprobetxatu behar dugu, ziberseguritatea ere guretzako puntu fuerte bat izan dadila. Eta gure produktua, gure enpresak balio erantzi bat bezala eskaini dezatela. Beti esaten dugu, ziberseguritatea gure enpresentzat lehiakortasun faktore badala, puntu fuerte bat bezala aprobetxatu behar dugu. Aipatu dugu zentruak Zuatzun kokatuko dela, 250 metro izango ditu, eta eskiniko diren zerbitzu nagusiak izango dira bulegoaz gain, formaziorako areto bat. Nik uste, Eneko alkateak aipatu du kualifikazio berezi bat behar da, formakuntza berezi bat behar da, eta hortan hasi ginen, da formazio guretzako puntu importante bat izango da. Ekintzailentzako gune bat izango du, startup horik aipatu ditugu, ekintzailetasuna eta azelerazio bat bultzatuko dugu gure enpresetan, eta batez ere ikerketa, garapen eta berrikuntzako laborategi bat. Zibersegurtasun industriala bultzatzeko laborategi bat. Espazio guztia dira beharrezkoak zentru honetan, baina nik azpimarra hemen jarriko nuke laborategian. Lurraldeko enpresentzat beraien produktuak, beraien zerbitzu berri horiek testeatzeko leku bat izango da, aukera bat emango zaie, eta lehenago aipatu diren zertifikazioak ere eskaintzeko aukera izango du. Eta batez ere, eragile ezberdinen
kokaleku bat izango da. Eragile desberdinek nahi duguna da espazio berriak sortu, bai enpresak, bai zentruak, bai ezagutza beste erakunde horiek ere, elkarlanerako leku bat bultzatzeko. Me he centrado en el laboratorio, decía, porque se trata de la infraestructura central de nuestro centro de ciberseguridad. Es un laboratorio que pondrá a disposición de las empresas y del centro unos recursos de gran capacidad tecnológica y que generará un espacio de colaboración entre los agentes y las empresas del sector. En resumen, es un espacio de I+D+I para investigar, testar y certificar. Vamos a hacer una investigación sobre nuevos métodos, servicios de seguridad, vamos a testear esos nuevos productos y esos nuevos servicios y vamos a conseguir una certificación para que los productos y los servicios de nuestras empresas tengan esa certificación que sean ciberseguros. El laboratorio además nace con esa vocación de ser una entidad certificadora. Asegurará que ese producto, que ese servicio nuevo de nuestras empresas cumple una serie de especificaciones relativas a esos requisitos de seguridad. Es un elemento que es de gran interés para nuestras empresas y que ya se empieza a exigir en el ámbito internacional. Por tanto, yo diría que las palabras claves de este centro son formación especializada, cualificada, talento, sensibilización, emprendimiento y aceleración, innovación y certificación. Para hacer todo esto posible, el Centro de Ciberseguridad será constituido jurídicamente como fundación pública. Inicialmente nos incorporaremos las dos entidades aquí presentes, la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián, pero la fundación estará abierta a la participación también de empresas de ciberseguridad y otros agentes como son los de conocimiento y los centros tecnológicos del territorio. Preveemos, como ya se ha mencionado, que las instalaciones estén en marcha a comienzos del año que viene, con un presupuesto inicial 2018 de 1,5 millones de euros y ya será una de las apuestas estratégicas de Etorkizuna Eraikiz que se ponga ya en marcha, ya se va a ser una realidad. Pero todos sabéis, porque hemos insistido mucho en este tema, que no hemos esperado a tener el centro en marcha para poner ya en marcha políticas públicas. Todo el ámbito de ciberseguridad, que comenzó con el ámbito de formación, ya es una realidad porque ya en septiembre hemos puesto en marcha, se ha iniciado el máster de ciberseguridad de la mano de Mondragón Unibertsitatea y los módulos de formación profesional en Zubiri y Manteo también de la mano de los centros de formación profesional del Gobierno vasco. También hemos puesto en marcha un estudio, un piloto, mediante sondas para analizar la vulnerabilidad de los ciberataques, la vulnerabilidad de nuestras empresas en cuanto a ciberataques y, posteriormente, ofrecer soluciones a medida para esos ciberataques. Todo eso ya está en marcha y esa cifra de 825.000 cualificados que van a hacer falta, pues en Guipúzcoa ya se empiezan a tener. Ya contamos con dos promociones, digamos, que este año ya están en ello, diríamos. La fase del diseño del centro ya se ha completado. Se han definido los perfiles del equipo necesarios. Estamos hablando de 7 personas, el director del centro, un director técnico que contará también con otras 3 personas técnicas en el equipo, una persona encargada de la comunicación y de la labor comercial y un administrativo. El año que viene organizaremos también, y se está definiendo, un Congreso Internacional de Ciberseguridad en Donostia. Y yo, para terminar, 2 menciones. La vocación de colaboración con otros centros de ciberseguridad del entorno y la vocación internacional del centro. Tenemos que colaborar con las redes más punteras del ámbito internacional, centros que ya están trabajando y experimentando en el ámbito de ciberseguridad y que, como sabéis, ya estamos incorporados a la EXO, a la European Cyber Security Organization. Estuvimos en Finlandia, en Helsinki, en un congreso y ya somos miembros y ya estamos participando, incluso con propuestas para participar en programas europeos. Estamos seguros y seguras de que este centro va a ser un actor de primer nivel. Tenemos que impulsar esa competitividad de nuestra industria. Queda constatada ya la importancia de la ciberseguridad en el ámbito de la fabricación avanzada. Eta bukatzeko bi puntu bakarrik, ez? Nik uste gure industriari behar espezifiko horietan aurre egiten lagundu nahi diegula,
eta sektore berri bat sortu nahi dugula ziberseguritate honetan, baditugulako osagaiak lurraldean, honi bultzara emateko eta Gipuzkoa arlo honetan posizionatzeko. Besterik ez, nire aldetik. Oso ondo, beste galderarik, kezkarik, zerbait argitzeko nahi duzuen? Las empresas de Guipúzcoa que trabajan en ciberseguridad, ¿hay alguna que esté capacitada o autorizada para hacer certificaciones como las que va a hacer este centro? En principio, todavía el ámbito de la certificación es algo nuevo. Entonces, estamos impulsando y, sobre todo, en las redes internacionales que hemos mencionado, se empieza ya a trabajar en ese ámbito, en el tema de las certificaciones y en el tema de las certificaciones industriales. También hay otro tipo de certificaciones. Entonces, el interés de participar en esos programas europeos viene por ese punto, ¿no? Sobre todo por investigar, como hemos dicho, ese ámbito y lograr que desde esa investigación haya una transferencia para lograr esas certificaciones, incluso dar un paso más y conseguir ser una entidad certificadora. Y por supuesto que todo ese conocimiento que se genere en esos programas se va a canalizar a través de nuestras empresas de ciberseguridad y vamos a intentar también que esas empresas participen en esos programas europeos. Voy a repetir en castellano los datos del 53% han sufrido un ataque. Sí, estamos hablando de que casi el 84% de las empresas del territorio tienen sistemas productivos conectados, ya sea a redes internas de la propia empresa o a Internet, al exterior. Estamos hablando de la gran mayoría de los procesos productivos conectados, con un factor de competitividad para esos procesos, pero evidentemente también con un factor de riesgo desde la perspectiva de la ciberseguridad. Estamos hablando de que en ese aspecto, siendo tan importante la conectividad, sin embargo, casi el 71% de las industrias del territorio no tienen a nadie en la empresa, ningún técnico en la empresa, dedicado, aunque sea parcialmente, a la actividad de dotar de seguridad informática a sus sistemas. Estamos hablando también de que 1 de cada 3 empresas solamente establece y dice que tiene un protocolo adecuado, o por lo menos dedicado al tema de la ciberseguridad. Solamente 1 de cada 3. Y que también el 53% de las empresas del territorio, más del 53% de las empresas del territorio han referido que han sufrido un ciberataque de un modo reciente. Con lo cual, más de la mitad de las empresas han tenido un ataque reciente desde la perspectiva de la ciberseguridad. No sé si os vale con eso. Toda esta definición puesta en marcha, etcétera, ¿cómo está siendo la relación con el Gobierno vasco y con su otro centro de ciberseguridad? Estamos permanentemente en colaboración con ellos y estamos definiendo pues, esos puntos complementarios, esa complementariedad en los servicios. Como hemos repetido, nuestro centro va a tener un ámbito industrial. El centro liderado por el Gobierno tiene una visión más global. Abarca desde las infraestructuras críticas sensibles hasta la ciudadanía, digamos, y nuestro enfoque es eminentemente, fundamentalmente industrial. Entonces, el ámbito de la sensibilización, podemos ver que hay puntos en común. En el ámbito de la formación, el nuestro irá a una formación más especializada, más cualificada. En el ámbito del emprendimiento, en el ámbito también de la aceleración de esos proyectos. Y luego yo creo que ellos ya tienen definido y comunicado que van a ser un CERT. Nosotros no vamos a ser un CERT, un centro de alertas tempranas. Hay empresas que en principio ofrecen ese tipo de servicios. El gobierno vasco va a ser un CERT también para las infraestructuras. Nosotros no vamos a tocar esos ámbitos. Entonces, yo creo que estamos permanentemente. Ayer mismo estuvimos aquí reunidos con la consejera en Diputación y estuvimos trabajando estos ámbitos. Jaurlaritzak martxan jartzen ari den zentruak
ja esan du, bueno, nik uste, alkance nola esaten da? Iritsiko da. Bueno, ikuspegi zabalago badu, infrastruktura kritiko eta sensibleak eta herritarrenganeko zerbitzu asko zabalagoa eskainiko du, zert bat izango da, alerta temprana edo goiztiarrak zerbitzu hori eta prebentzio zerbitzu bat eskainiko du, guk ez dugu zert zerbitzu hori eskainiko, guk oso ambito industrialean hor mugatuko da. Gure enpresei eta gure enpresen behar espezifikoei erantzun bat ematea. Formazioan, ekintzailetazunean eta sensibilizazio arlotan osagarritasun bat ikusten dugu, eta batez ere arlo horietan lantzen ari gera osagarritasun hori. Vasco, ¿en qué medida va a atender o de qué manera, si va a chocar de alguna forma la atención a las empresas? ¿Va a chocar con el centro guipuzcoano? No va a chocar. Lo que ellos van a ofrecer, el sistema o el servicio de CERT es un sistema de alertas tempranas y de prevención genérico, digamos. Ellos harán esa primera labor y luego se canalizará a las empresas de ciberseguridad que están ofreciendo ya ese servicio, digamos, más especializado. Decíamos que va a haber una complementariedad en los ámbitos de formación, sensibilización y emprendimiento, que en el nuestro será enfocado exclusivamente al ámbito industrial. Y en el tema de servicios, ya directamente a lo que es la industria, nosotros estamos trabajando en el ámbito de esa certificación que el Gobierno vasco no va a trabajar, y luego habrá que ir viendo qué otro tipo de servicios se van a ir generando, también de la mano de los centros tecnológicos y de las universidades y de las empresas que están trabajando en el sector, pero vamos a ir permanentemente hablando para no generar pues ese choque que comentas tú, ¿no? Ha explicado que ya tienen definido un poco la relación de puestos de trabajo, de personal del centro y qué personas van a ostentar esos cargos. Todavía no sabemos quién va a ostentar esos cargos. Se han definido los perfiles de todo el equipo y se va a poner ya en marcha un proceso de selección público, por supuesto, para hacer esa selección de personal. Entonces, Guipúzcoa va por delante en cuanto a certificación con respecto a Vizcaya y a Álava, porque las industrias, si el Gobierno vasco no lo hace, las industrias vizcaínas y alavesas, ¿cómo van a conseguir qué medios tienen para conseguir esa certificación? Bueno, nuestro centro va a estar abierto a todas las empresas, no vamos a trabajar exclusivamente con las guipuzcoanas. En principio, Gobierno no ha hablado de trabajar ese tipo de certificación, que es más específico de las empresas industriales, de las empresas de fabricación avanzada, de máquina herramienta, que igual es más peculiar, más exclusivo nuestro en Guipúzcoa, pero todo lo hemos comentado, ese conocimiento que se genera en los programas europeos, porque en Europa también existe esta necesidad, se transferirá a nuestro centro, y nuestro centro también lo va a canalizar a través de las empresas de ciberseguridad para que ellos mismos ya ofrezcan esos servicios luego a las empresas. Pero vamos a estar abiertos a empresas de todo el territorio y del ámbito internacional. Oso ondo. Bueno, besterik ez da, sí. Yo cuando hablaba de equilibrio en el ámbito de los centros de referencia, estaba hablando no específicamente en torno a esta cuestión, sino en general. Nosotros hemos establecido antes la lectura del relato más genérico, el hecho de que impulsamos una estrategia de especialización inteligente y cómo eso se desglosa y toma cuerpo en torno a ciertos centros de referencia.
en los que se establece colaboración con las industrias, con los centros de conocimiento, universidades, y esos nodos de colaboración y de impulso de innovación, de investigación, de servicios, se tienen que desarrollar en todos los ámbitos de la estrategia RIS3. Guipúzcoa lo que tiene es la vocación de desarrollar unos centros específicos en el territorio de Guipúzcoa y tiene vocación de liderazgo del conjunto del país. Esos centros de referencia no tiene ningún sentido que se repliquen exactamente en cada uno de los territorios vascos. Por eso decía que al final son centros de excelencia y apuestas que se tienen que desarrollar en aquellos ámbitos en los que existe realmente esa capacidad y esa excelencia. Y las apuestas que hacemos en el territorio de Guipúzcoa conectan precisamente con esa excelencia que existe en el territorio de la mano de empresas y centros tecnológicos. Y a lo que iba es a decir que el hecho de que se desarrollen esas apuestas de un modo equilibrado en el conjunto del país es bueno. Y que Guipúzcoa va a liderar algunos aspectos desde su capacidad, desde su excelencia. Y yo no tengo ninguna vocación ni de plañidera ni de crítica al resto de instituciones. Tengo vocación de liderazgo. Liderazgo en aquellas cuestiones en las que Guipúzcoa es excelente y tiene capacidad. Y para eso se impulsa Etorkizunarekin, precisamente para hacer las apuestas de territorio conectadas con las apuestas de país. De un modo coordinado, de un modo solidario, de un modo absolutamente colaborativo, pero realizando las apuestas que se merece el territorio y que necesita el territorio. En ningún caso he querido hablar de plañideras, pero sí que me ha parecido. Bueno, yo, por eso eso de plañidera me ha salido, porque dice que al final todas las formulaciones que realizo son en positivo. O sea, la comunicación que realizo siempre es positivo y seguramente en la experiencia corta o larga que tenéis de escucharme no habréis escuchado muchas veces que critique a otra institución. Lo único que digo es que ese enfoque de crítica entre instituciones no es nada constructivo. No es mi estilo y además en este aspecto yo lo doy la vuelta y lo que digo es yo no voy a mirar al resto de instituciones, lo que voy a hacer es liderar lo que toca en Guipúzcoa. Y liderarlo además de un modo compartido. Y esa estrategia de apuesta y de colaboración con los sectores del territorio es precisamente Etorkizunarekin. Etorkizunarekin básicamente es eso. Y por lo tanto esto sería una apuesta que realizamos en coordinación y colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián en este caso, pero la estrategia tiene que ser general al conjunto del territorio, al conjunto de las instituciones del territorio y del país, para impulsar aquellos centros de referencia y aquellas apuestas industriales y tecnológicas en las que tenemos capacidad para hacerlo. Oso ondo, besterik gabe, eskerrik asko.